La revolución educativa que dice el presidente de la República se está llevando a cabo en la República Dominicana incluye un nuevo elemento. Lanzado por el ministro de Educación, Carlos Amarante Barret, ha dicho que se inicia la educación sexual en las escuelas dominicanas a partir de este año escolar 2016-2017. Ha dicho que es una materia que va a tener horario y días asignados, que va a haber algún texto que la va a sustentar, que los maestros van a tener formación y todo eso está a cargo de un departamento dentro del Ministerio de Educación. Por supuesto, esto es un paso importantísimo porque durante muchos años no hemos tenido educación sexual en las escuelas de la República Dominicana. Y qué bueno que sea de ese modo, por eso hemos decidido discutir este tema y ver algunas de las aristas que tiene el hecho de que se imparta educación sexual en las escuelas de la República Dominicana. ¿Cuál será esa educación sexual? ¿Cuáles son los elementos que debemos tomar en cuenta? ¿Y de qué modo podemos contribuir al desarrollo de muchas de las deficiencias que hemos tenido y tenemos en materia como la salud de la mujer, la equidad de género, el tema mismo de la sexualidad, el comportamiento de determinados grupos sobre violencia de género, por ejemplo, particularmente de los hombres? Y por eso hemos invitado a la directora ejecutiva de la colectiva Mujer y Salud de República Dominicana. Se trata de Cintia Amanecer Velasco, que es antropóloga social y al mismo tiempo tiene un diplomado en política y género. Es mexicana y está aquí establecida desde hace 2 años en República Dominicana y por eso le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien. Es para mí un honor estar en el programa. Bien, Cintia, me gustaría saber cuál es la perspectiva que tiene la colectiva Mujer y Salud sobre este elemento nuevo de la educación en República Dominicana. ¿Qué significa que se pueda comenzar a impartir educación sexual en las escuelas ya como materia, no como un eje transversal que se daba cuando a alguien le daba la gana? Bueno, para nosotras esto nos parece un avance sustantivo, o sea, la voluntad política del ministro de decir que la educación sexual va a formar parte de la currícula, del pensum de las escuelas, bueno, es algo que es muy importante reconocer y es muy importante aprovechar, porque siempre cuando suceden estas posibilidades, tenemos por una parte la apertura para hacerlo, pero después eso hay que llenarlo de contenido y de un contenido que permita que la educación, en este caso la educación integral en sexualidad, aporte a que todos las y los estudiantes en República Dominicana en los diferentes grados de estudio de verdad puedan acceder a información basada en evidencia científica que les permita ejercer sus derechos y que les permita vivir una vida más plena y más feliz, digamos. Sí, ¿no? sí, sí. Hay que recordar que los países de América Latina y del Caribe en el 2008 firmaron una declaración ministerial que se llama Prevenir con Educación, que era un compromiso de los ministerios de educación y de varios ministerios, pero liderados por los ministerios de educación, reconociendo que era la educación integral en sexualidad la que iba a permitir que hubiera una serie de mejoras en el desarrollo de las personas en materia, por ejemplo, de planificación de proyecto de vida, de reducción del embarazo adolescente, de reducción de la transmisión de infecciones de transmisión sexual, valga la redundancia, del control, por ejemplo, de la violencia sexual. Y esto, digamos, este esfuerzo regional que se ha hecho, los países lo han ido asumiendo de manera, digamos, de acuerdo a sus planes, de acuerdo a sus programas, pero que es un pendiente en la agenda. Y República Dominicana es un país que tiene toda la oportunidad y toda la responsabilidad de implementar la educación integral en sexualidad como un componente elemental para el desarrollo de las mujeres y de las personas jóvenes. ¿Y República Dominicana firmó esa declaración ministerial en el 2008? Exactamente. ¿Y de qué hablamos? Estamos hablando que República Dominicana tiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente. Las personas muy jóvenes, entre 12, 15, 18 años, están teniendo relaciones sexuales, digamos,
sin poder contar con los elementos suficientes para planificar un embarazo, para planificar un modelo de vida, un proyecto de estudio o de trabajo. ¿Y eso cómo lo podemos atender? ¿Cómo lo podemos, digamos, reducir? A través de la educación integral en sexualidad. ¿Y cuál es la experiencia que se tiene en países de la región, por ejemplo, de algunos de estos países que firmaron esta declaración ministerial en el año 2008? Han transcurrido ya de 8 años. Con la puesta en marcha de la educación sexual en las escuelas. ¿Hay registrado menos embarazo en adolescentes, menos infecciones de transmisión sexual, menos violencia de género en los países en donde hay educación sexual desde la base, desde el inicio? La implementación en general ha sido compleja, o sea, digamos que así como en República Dominicana ha habido, digamos, tensiones al respecto de cómo abordar el tema, en otros países también la ha habido. Pero las evidencias de que se han generado en países donde se ha logrado ir implementando de manera paulatina el proceso de educación integral en sexualidad, bueno, nos habla de que la educación integral en sexualidad, entre otras cosas, por ejemplo, retrasa el inicio de la vida sexual. Ya. O sea, ese es un elemento importante porque cuando la gente tiene más información, cuando la gente tiene más conocimiento de su cuerpo y todo, puede tomar decisiones, por ejemplo, de cuándo, cómo, con quién iniciar su vida sexual, y eso en general lo retarda. Tenemos información de la edad del inicio de la primera relación sexual entre adolescentes en República Dominicana. La edad promedio es entre los 13 y los 14 años. 13 y 14 años. Digamos cuando son relaciones consensuadas, porque tenemos el problema del matrimonio forzado de niñas o del incesto y violación, donde las edades de agresiones sexuales pues son menores, ¿no? De 10 años, 8 años, 9 años. Pero las relaciones sexuales consensuadas, el promedio es entre 13 y 14 años. Esta realidad, ¿qué nos dice? ¿En cuál es el momento adecuado para iniciar la educación sexual, por ejemplo? La educación sexual tendría que empezar desde los primeros años de escolares, o sea, el primero de la primaria, porque además entendamos que cada etapa de la vida va requiriendo información y formación sexual distinta. Por ejemplo, en los niños y en las niñas, que eso siempre hay como mucho miedo de qué les van a enseñar, qué les van a decir. Sí. Bueno, está registrado la evidencia que cuando los niños y las niñas pequeños reciben educación sexual adecuada a su edad, de reconocimiento de su cuerpo, de reconocimiento del cuidado que tienen que tener, tienen más herramientas, por ejemplo, para denunciar un abuso sexual. Que eso es algo fundamental, que un niño o una niña sepa que tiene genitales, que tiene un cuerpo y que eso nadie lo debe agredir, que nadie lo debe tocar con su consentimiento, que puede tener confianza en su familia para decir si alguna cosa está pasando. Entonces, la educación, así como vamos aprendiendo, primero aprendemos a sumar y después aprendemos a hacer divisiones y multiplicaciones y después a hacer geometría, igual pasa. Lo primero tenemos que aprender a reconocer nuestro cuerpo, a reconocer cómo cuidarlo, a saber si estamos en algún riesgo, y con el paso del tiempo y según la etapa de la vida, incluso para las personas adultas, o sea, cuando salimos de la escuela, vamos a hablar, por ejemplo, de hombres y mujeres ya adultos, no tenemos conocimiento, por ejemplo, del cáncer de próstata o el cáncer de mama y otras cosas que... ¿Por qué será que los grupos religiosos se oponen a que haya educación sexual? ¿Porque no quieren que se conozca el cuerpo? ¿Porque alguien quiere controlar las decisiones que toman las personas con respecto a la sexualidad? Lo vamos a tratar en el segundo segmento, porque en este momento vamos a hacer una pausa en este diálogo con Cintia Amanecer Velasco, directora ejecutiva de la colectiva Mujer y Salud. Cintia, nos gustaría entender cuáles son las razones por las que hay tanta oposición, particularmente entre grupos conservadores, políticos y algunas iglesias. Los más recalcitrantes y los más reaccionarios políticamente en realidad son los que dicen no hay que impartir educación sexual. Eso es una responsabilidad de la familia, del padre y de la madre, exclusivamente. El Estado no tiene que meterse en eso. Bueno,
Hay que ir dividiendo esta discusión en particular porque se mezclan muchas cosas. Las iglesias, cuando se ponen fundamentalistas, por ejemplo la Iglesia Católica, cuando estas partes tan recalcitrantes influyen en la vida política de un país, buscan imponer una moral sexual única. Y eso, en principio, es una contradicción con la democracia, porque no todas las personas son católicas, porque no todas las personas además comparten esa manera de ver el mundo, y las religiones pertenecen al ámbito de lo íntimo. Entonces, cada persona puede profesar la religión que así desee, es un derecho, pero también es un derecho el acceso a la ciencia, el acceso a la tecnología, la libertad y la educación. Y entonces, así como el gobierno tiene que garantizar, el Estado tiene que garantizar el derecho a la libre creencia, también tiene que garantizar el derecho a la educación. Así es. Y ahí es muy importante decir que las familias, si bien son el núcleo de la institución social sobre la que está fundada digamos, la civilización como la conocemos, tampoco tienen por qué tener sobre sus hombros toda la responsabilidad de toda la educación, porque los niños, las niñas, los jóvenes que forman parte de una familia también tienen derecho a la educación. Y el gobierno no se los puede negar apelando a que sus familias no quieren. Ahora, lo que te enseñan en tu casa, los principios que te puedan transmitir a partir de tu religión o de tus costumbres es una cosa. Pero la ciencia, la educación, el empoderamiento es algo que se tiene que aprender en la escuela. Y cuando alguno de estos grupos habla de educación sexual integral y educación en valores, en realidad, ¿hay alguna descripción de qué representa eso? Mira, la educación, el concepto de educación integral en sexualidad a lo que se refiere es a no solamente hablar de órganos reproductivos o de etapas de la gestación o del desarrollo de la pubertad. Cuando hablamos de salud, de educación sexual integral, estamos hablando de poder entender toda la dimensión de la sexualidad, donde está la violencia de género, donde está la violencia sexual, pero donde también está el reconocimiento del cuerpo, el reconocimiento del erotismo, que esto es importante aclararlo para que la audiencia no se confunda. El tema erótico, el tema del erotismo, que siempre es como, pero ¿qué va a pasar? ¿No? Hay como o el mucha erotismo angustia versus la pornografía. Exactamente. Y algo que es muy importante es, dentro de los derechos sexuales y reproductivos, se reconoce el placer como un derecho. El placer. ¿Y esto qué quiere decir? Que que un hombre o una mujer no tienen por qué estar sosteniendo relaciones sexuales donde no haya consentimiento, donde no haya cuidado, donde no haya placer. Y esto tiene que ver directamente, por ejemplo, con las relaciones sin consenso o con los modelos de masculinidad o de feminidad donde se exacerba digamos, lo erótico, y las personas en realidad más bien viven una vida sexual bastante mecánica. Ya. Recuerdo haber leído un libro de una teóloga italiana católica que fue sancionada por la Iglesia Católica por publicar el libro que se llama Risus Pascali, Fundamento Teológico del Placer Sexual. Y Ana María Caterín planteaba en ese sentido que hay un elemento bíblico sobre el placer sexual y entonces lo desarrolla muy eficientemente, ¿no? Y dice que la conectividad entre Dios y el ser humano en el momento mayor en que se da es en el momento de la cumbre del acto sexual. Es decir, cuando la persona llega al clímax. Y entonces eso a la Iglesia no le gustó. Tú planteas el tema del placer sexual como un elemento de debate y de discusión. ¿Por qué es tan importante que se niegue el placer sexual porque el tema de la reproducción, es decir, el sexo nada más que para parir hijos y no como parte de un elemento de placer y de felicidad? Bueno, estos son elementos que han utilizado las iglesias, en particular la Iglesia Católica, como un mecanismo de control. Con un mecanismo de control para los hombres, pero también y sobre todo un mecanismo de control para las mujeres. Y ahí es, digamos, en la República Dominicana podemos ver todos estos debates, podemos ver el debate sobre el tema del aborto, el debate sobre el tema de la educación sexual, el debate sobre las relaciones entre personas del mismo sexo, donde pareciera que existiera una dimensión de la vida que se categoriza como un pecado. Y bueno, primero, un pecado no es un delito. Y hay que decirlo, las personas que tengan una fe
se merecen todo el respeto, pero esa no puede ser la manera en la que vivan todos los seres humanos en un Estado democrático. El delito lo define el Código Penal. El delito lo define el Código Penal, lo Bien. define la ley y es un consenso social que tenemos cuando vivimos bajo un Estado democrático. Las personas que se suscriben o que nos suscribimos a una religión, asumimos de manera voluntaria vivir bajo ciertos parámetros. Exactamente. Pero sí. no podemos poner unos encima de, o sea, los principios religiosos no pueden estar por encima de los principios Y el Estado civiles. tiene que asumir, si el Estado se considera aconfesional o laico, por ejemplo, tiene que asumir los valores y los principios de un grupo o de una religión en No, de particular. ninguna manera. Y de ninguna manera porque eso fractura las libertades civiles y las libertades políticas. Incluso en este país, que existe un concordato, digamos, habría que revisar de qué manera no podemos fracturar los derechos democráticos, los derechos civiles de las personas respecto a las relaciones religiosas. Sí, pero el concordato establece, del año 54, está vigente todavía, firmado por la dictadura de Trujillo, y aquí hay leyes antitrujillistas, es decir, las leyes en República Dominicana prohíben la promoción del trujillismo, pero el único instrumento del trujillismo legal que está vigente es precisamente el concordato. Entonces el concordato establece que la educación en República Dominicana pública va a incluir elementos del catolicismo, va a incluir financiamiento oficial del Estado para los colegios católicos, y hay otras cosas, como el vicariato castrense, que es un elemento incluido dentro del concordato, es decir, los sacerdotes que ofrecen servicio a los militares van a tener rangos militares, por ejemplo. Pero eso de llevarlo a la cuestión ya incluso de la educación en general, en el aparato del Estado, toda la educación pública, y de imponer que no haya, por ejemplo, como ha habido durante tantos años, educación sexual. El ministro dijo, el manual de Profamilia no se va a utilizar porque es polémico. ¿Qué te parece? ¿Tú conoces algún otro, la colectiva, conoce algún otro instrumento? Hay otros elementos, digamos, para impartir educación sexual integral hay muchos insumos, o sea, a nivel internacional y a nivel regional se ha hecho mucha investigación, hay muchos materiales, incluso hay materiales de la educación pública de otros países que se pueden retomar. Si bien el material de Profamilia a mí me parece de una excelente calidad, si hay una... Creo que también es importante decir que no podemos estar pensando que todo lo controversial lo vamos a meter en una caja donde no nos moleste, ¿no? O sea, la controversia, el conflicto social, hay que analizarlo, hay que enfrentarlo y hay que asumirlo, porque si ese material está ahí y sirve, pues hay que ponerlo claro. O sea, si nos sirve para lo que lo necesitamos, resolvamos la controversia. Y si definitivamente es imposible llegar como a ese acuerdo, pues entonces, así como se hacen libros públicos de otras materias, asimismo tendrá el Estado Dominicano que desarrollar un material basado en evidencia científica que pueda guiar las tareas tanto de los alumnos y alumnas como de los docentes en la materia en cada etapa de la educación. A finales de los años 90 hubo una reunión de educadores especialistas en temas de sexualidad humana y se reunió en Querétaro un grupo de latinoamericanos de todos los países y se dedicaron a analizar el manual de educación sexual Hablemos de Profamilia y lo validaron como un excelente documento para la formación de pares y para cualquier otro instrumento de formación en América Latina. Hacemos una pausa, la última pausa en este diálogo con Cintia Amanecer Velasco y retornamos en un momento. Cintia, una inquietud, ¿cómo podría manejarse desde la educación pública, ahora que se va a incluir el tema de la educación sexual, el tema del erotismo, el tema de la homosexualidad, el lesbianismo, la violencia, el aborto, el placer sexual? ¿Cómo se puede abordar sin que eso represente un escándalo para los grupos conservadores y religiosos? Bueno, yo creo muy importante que una herramienta que nos permite analizar todos esos elementos es la perspectiva de género. Cuando nosotros podemos analizar desde etapas iniciales de la educación
la división sexual del mundo, de hombres y mujeres, quiénes son los hombres, quiénes son las mujeres, qué es la orientación sexual, qué es la identidad de género, no solamente vamos a poder abordar estos temas de una manera científica y sin morbo y sin, digamos, una carga peyorativa, sino que además vamos a trabajar el tema de la discriminación, que es fundamental, ¿no? El tema de que hay niños y niñas que pueden tener a lo mejor expresiones de su identidad de género que sean distintas y que viven violencia y que viven bullying en las escuelas y que no solamente lo viven de sus compañeras, sino de sus profesores. Entonces, la perspectiva de género es un camino bastante científico, bastante probado, que nos va a permitir reconocer, bueno, que en el mundo habemos hombres y mujeres, hombres biológicos, mujeres biológicas, pero también personas transgénero, y que en esa diversidad humana existen un montón de posibilidades. Entonces yo creo que un enfoque importante va a ser el de género, que no solamente es el de igualdad, sino del de poder reconocer quiénes formamos parte de este mundo y quiénes somos esas personas. Por supuesto que el tema de igualdad, el tema de no discriminación es otro elemento que se tiene que retomar, que yo incluso creo que más que estar dentro de la clase de educación integral en sexualidad, tendría que estar en las clases de cívica y ética, ¿no? O sea, la violencia. Lo que pasa es que aquí el concepto que se ha utilizado y que se ha divulgado mucho, especialmente entre políticos, religiosos y algunos otros de los que hablan bastante en los medios de comunicación, es que hay hombre y hay mujer y nada más. Entonces dicen, se quejan de que ahora han definido varias condiciones de género, que hay género, como 32 géneros distintos, y los rechazan de manera tajante. Por tanto, por eso impusieron que en la Constitución de la República se reconoce el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Claro. Digamos, cuando estamos hablando de sexualidad en lo amplio, tenemos que pensar primero en el que el mundo es mucho más complejo de lo que estamos dispuestos a reconocer. Porque tenemos no solamente las personas, digamos, que se conocen como cisgénero, que son hombres y mujeres que de manera biológica nacieron y se identifican con el cuerpo que les corresponde, que les tocó, digamos, biológicamente, pero también están las hombres y mujeres transgénero, que son personas que tienen un cuerpo distinto con el que se sienten identificadas y que a lo largo de su vida van transitando hacia el cuerpo que, digamos, ellos reconocen como tal. Estas discusiones, aunque parecen complejísimas, en realidad son bastante más sencillas, porque ya la sexología, la biología y la psicología han dado testimonio y han dado recursos para comprender estos elementos de una manera integral, sin prejuicios, y que permita que las personas vivamos de manera tranquila y sin angustia social como de que vivimos en Sodoma y Gomorra. Yeah. Pero también están las personas intersexuales. Las personas intersexuales que se les ha llamado malamente hermafroditas y que tienen composiciones biológicas distintas, que tienen características sexuales diversas y que en el caso, por ejemplo, de niños y niñas intersexuales viven mutilación genital de una manera brutal. Y eso tampoco lo podemos permitir y eso casi no se habla. Entonces, bueno. Aquí tenemos el caso de comunidades que han sido estudiadas por universidades en Estados Unidos y en otros lugares sobre el tema del hermafrodismo, por ejemplo. Exactamente. Comunidades en el sur en donde hay familias que han tenido hijos o que familias completas en las comunidades tienen hijos que son hermafroditas. Exactamente. Y el estado intersexual sí tiene muchas variedades y es muy distinto, y sí es distinto, pero no por eso es anormal y no por eso debemos someter a las personas a tratos crueles e inhumanos, pues, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado Dominicano tiene una gran oportunidad, primero de reconocer la inmensa diversidad que en él existe. Creo que este paso que se ha dado de decir, vamos a dar educación integral en sexualidad, es una oportunidad que tenemos que aprovechar todas las personas, las organizaciones de defensa de derechos humanos, las organizaciones que hemos trabajado durante tantos años porque esto sea una garantía, de acompañar al ministerio, de hacerle llegar elementos, de impulsarlo a retomar los insumos que ya están construidos en este país, que son de excelente calidad, para que de verdad esto implique un avance. Yeah. ¿Se puede trabajar desde una perspectiva de aquellas cosas que crean menos dificultades?
es decir, aquello en lo cual podemos ponernos de acuerdo. Hay cosas en las cuales es difícil ponerse de acuerdo, el tema del aborto, por ejemplo. Claro. Bueno, se dice que vamos a discutir el Código Penal, pero vamos a separar el tema del aborto. Sí, yo creo que el tema de educación integral, justo vinculado al tema del aborto, es un elemento fundamental, porque cuando nosotros hablamos de aborto, que dicen es que hay que prevenir el aborto. ¿Cómo se previene el aborto? Con educación sexual, con acceso a métodos anticonceptivos, con la reducción de la violencia, con la reducción de los embarazos no deseados. Entonces, bueno, si no está, o sea, si estamos en medio de esta discusión, entonces hagamos todos los esfuerzos conjuntos. Y este tema de que en las escuelas públicas, los niños y las niñas puedan acceder a esta información va a ser fundamental. O sea, el 30% de las adolescentes en este país están embarazadas. Y eso es una responsabilidad social que se va a combatir con educación y con métodos anticonceptivos. Así es. Muchísimas gracias a Cintia por este diálogo y qué bueno que hemos tenido la oportunidad de ver esta perspectiva que nos ha planteado Cintia de la colectiva Mujer y Salud, porque es un problema muy serio el que sigue teniendo la sociedad dominicana. Con la limitación de que existe educación sexual y de que la educación sexual que reciben los jóvenes, adolescentes, varones y hembras en República Dominicana se da entre ellos, entre pares, y no hay diálogo entre padres de familia, madres de los jóvenes con ellos, porque ahí se anula la comunicación o porque no hay un instrumento adecuado metodológico de abordar la temática, o porque hay miedo o porque hay complejos, muchos complejos para poder abordar esto. Y es una oportunidad que tiene el Estado, como ha dicho Cintia, tiene el Estado la oportunidad de comenzar a manejar esto y reducir los terribles índices que tenemos, tanto de embarazo en adolescente, como de mortalidad materna, como de feminicidios, como de violencia de género en la República Dominicana. Una epidemia que nos viene afectando desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, Cintia. Y gracias a ustedes por la compañía en este diálogo.